Red Nacional de Radio Ciudadana llevan a ustedes, señoras y señores, los pormenores del presente programa. La Secretaría de Comunicación saluda a los señores ministros que nos acompañan, al señor gobernador y las demás autoridades que están con nosotros. El mundo también nos está sintonizando, nos está viendo y escuchando a través de www.elciudadano.gov.es. Así es que son bienvenidos todos. Señor presidente, hoy la jornada ha comenzado en Lomas de Sargentillo, ha entregado una obra tan importante como el alcantarillado, obra esperada por siempre, por supuesto. Ha supervisado trabajos para la recreación ciudadana en Guayaquil Antiguo, en el centro de Guayaquil. Bueno, obras importantes para el país. Usted nos va a contar eso y mucho más. Bienvenido, por favor. Bueno, un abrazo a todas y a todos, a los tiempos creo, ¿no? Bienvenidos. Bueno, como siempre vamos a empezar describiendo la jornada que hemos tenido hoy día, no solo en el puerto principal, sino en la provincia del Guayas, para después abrir el más amplio foro de preguntas y, si es posible, respuestas. Vinimos temprano, nos trasladamos vía helicóptero a Lomas de Sargentillo. ¿Para qué? Para que después de 24 años como cantón, ese cantón, el más pequeño de la provincia del Guayas, por fin tenga 100% alcantarillado sanitario. Todo esto con la ayuda del gobierno nacional, de unos 7 millones de créditos, 5 millones y pico fueron no reembolsables, es decir, subsidio directo del Estado, para estos servicios básicos que tienen directa repercusión en salud, nutrición, etcétera. Cabe indicar que hace poco también, con ayuda del gobierno central, como hacemos con todos los cantones del país, se terminó el 100% de cobertura de agua potable. Estas son grandes noticias, aunque son un poco paradójicas en el siglo XXI, contentándonos de tener agua potable alcantarillado, pero ese es el país que recibimos. Y hace 10 años, Lomas de Sargentillo tenía 0 de agua potable, 0. Hoy tiene 100% de alcantarillado. Como muchos otros cantones han aumentado el porcentaje de cobertura de estos servicios básicos, porque pocos cantones en el país, ni siquiera Guayaquil, ni siquiera Quito, pueden decir que tienen 100% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Lomas de Sargentillo, que es un cantón pequeño, sí lo tiene, y muy pocos otros cantones del país pueden decir lo mismo. Y este es el derroche, ¿no? Este es el gasto público, como efectivamente las élites llaman a lo que es para nuestra gente, para salud, educación, agua, saneamiento. Cuando es para salvataje bancario es técnica, ¿no? Cuando es para securitizaciones es seriedad. Cuando son subsidios para darle a cantones pequeños agua potable, alcantarillado, es derroche. Seguiremos derrochando para el buen vivir de nuestra gente. Luego, pues, de esta entrega formal de alcantarillado, al que gentilmente nos invitó la municipalidad, porque esto también es labor del municipio. El municipio puso una importante contraparte. La mayor parte la pagó el gobierno central, pero es impresionante la labor del municipio de Lomas de Sargentillo, le insisto. Muy pocos municipios del país tienen 100% de cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario. Luego, pues, de atender esta gentil invitación, regresamos a la ciudad de Guayaquil para visitar parte del programa, porque esto es parte de un programa global. Cuando llegamos al gobierno, pues ya lo sabíamos, ¿no? Como economista, como académico, como interesado en el bien común, como especialista en desarrollo. Buen vivir no es solo ganar más plata. Ustedes tengan los millones que quieran en un desierto y verán que no van a tener buen vivir. El hombre es un ser gregario, hay bienes colectivos. Eso es lo que se olvida el neoliberalismo y sus tonterías, ¿no? Que buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadidura. Si todos hiciéramos eso y no nos preocupáramos del prójimo, si no nos pusiéramos de acuerdo para tener bienes colectivos, no tendríamos carreteras, no tendríamos educación pública, no tendríamos nada. Entonces, había una carencia de bienes públicos en el país y básicamente de espacios públicos para familias, para los jóvenes, y sobre todo en Guayaquil, donde se hablaba de un modelo exitoso después de ni sé cuántas décadas de gobierno local social cristiano, pero tenía 0.5 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9 metros cuadrados. Esto no era un problema solo de Guayaquil, pero tal vez el problema más grave estaba en el puerto principal. Ciudades como Quito, Cuenca no tienen este problema, ¿no? Tienen muy lindos parques, espacios verdes, pero sobre todo en la costa, muchas ciudades de la costa padecían de este mal. Machala, Guayaquil, Babahoyo, Esmeraldas, etc. Entonces, al inicio, nuestra preocupación, pese a que no era nuestra competencia, pero entendiendo lo importante que es para el buen vivir, para la seguridad, para la lucha contra las drogas. Algunos creen que la lucha contra las drogas es solo luchar contra el microtráfico fuera de los colegios. Y si los chicos salen del colegio y no tienen qué hacer, o se van a poner a meter en
esos locales de juegos electrónicos que huelen a vicio muchas veces. No hay espacios públicos, aire libre, canchas deportivas, etcétera, espacios verdes. Viven en el humo, en el cemento de las ciudades. ¿Cómo se va a controlar que caigan en vicios? Entonces, esto es parte también de la seguridad ciudadana, esto es parte de que nuestra juventud crezca sana, crezca a salvo. Estos parques, estos espacios verdes, fue nuestra preocupación desde el inicio. La situación en Guayaquil al menos ha cambiado radicalmente, ¿no? Frente a la nada lo poco parecía mucho, no había con qué comparar la administración social cristiana. Y cuando empezó la Revolución Ciudadana, pues lo que ellos llamaban parque, ya la gente ni le hace caso, ¿no? El parque para ellos era una maceta y una banca en un paradero. Entonces ahora tenemos el Parque Samana, el más grande que se está construyendo en el mundo actualmente. Ya hemos desarrollado centenas de hectáreas, recuerden que está la parte de cancha, la parte de espejo de agua, está la parte de senderos, ya se va a hacer el paso peatonal y ciclístico para conectar estas dos secciones. Se va a continuar se está continuando ya con las escuelas de fútbol de Melé y Barcelona. Esto, cuidado, o sea, yo no he dado un centavo a ningún equipo de fútbol, ni como ministro de Economía, pese a todas las presiones. Ustedes pueden revisar. Antes había un dirigente deportivo en el Congreso, sacaba una partidita para la nueva tribuna, para el marcador electrónico. Yo, de ministro de Economía, corté todo aquello. ¿Por qué ayudar con las escuelas de fútbol? Porque es algo totalmente distinto, es trabajo con jóvenes, y los jóvenes más pobres. Y hacen un trabajo extraordinario, no solo Emelec, no solo Barcelona, Independiente del Valle, de ahí es la cantera de Independiente del Valle, y muchos otros equipos. Este es el plan para otras ciudades también, como Quito, en la parte sur, donde se va a desarrollar los terrenos que eran del INEAP y se va a poner la escuela de fútbol del Aucas. Esto pues tal vez ya no lo podamos hacer en nuestro gobierno, que era para futuros gobiernos. Entonces vamos a continuar en Samanes con las escuelas de fútbol para Melé y Barcelona, canchas deportivas, camerinos, no residencias, ¿no? Duchas, etcétera. Y el coliseo de 1.200 personas que va a reemplazar al viejo coliseo Abel Jiménez Parra. Entonces tenemos el Parque Samanes, tenemos la Isla Santay, son 2.000 hectáreas que con un poco de imaginación y voluntad política se incorporaron al puerto principal y es impresionante. O sea, ustedes caminan 800 metros sobre el río Guayas y están en un ecosistema, en un ambiente totalmente diferente. Manglares, fauna, flora, y viendo la ciudad al frente, ¿no? Y cruzar ese majestuoso Guayas, una sensación realmente de supremacía del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Entonces también es una obra histórica de la revolución. Todo esto ayudó a aumentar los espacios verdes en Guayaquil, las riberas del Estero Salado. Eso fue una labor titánica, hemos reubicado 3.000 personas, faltan reubicar miles, ¿no? No pudimos acabar todo lo que habíamos planificado, pero no sé si hay aquí alguien del Midubio encargado. ¿Cuántos kilómetros ya de malecón tenemos? 14, 15 kilómetros. O sea, es una brutalidad lo que se ha hecho, pero falta todavía. Entonces, todos esos espacios verdes se incorporaron, y en el caso del Estero Salado, en las zonas más deprimidas, donde habían casas sobre el agua, ¿no? En las zonas más deprimidas, en los barrios más deprimidos, se pusieron espacios verdes, iluminación, juegos infantiles, caminería, ciclovía, estos aparatos para ejercitarse al aire libre. Sin embargo, no era suficiente. Por eso también propusimos hace algunos años a Guayaquil una serie de parques buscando, como hemos hecho en otras ciudades, sobre todo donde eran los antiguos aeropuertos, en Machala, en Tena, en Ibarra, ¿ya? En Guápulo, en Quito, en Guápulo, ¿no? Eso era la hacienda de un banquero, ahora es un parque para Quito. La Contraloría, el club, el centro de capacitación le llamaban de la Contraloría, tenía hasta sauna y todo eso, el centro de capacitación. Ahora es un parque, se llama el Parque Equinoccio, si la memoria no me falla, cerca de la mitad del mundo. Entonces esto se ha hecho en todas las ciudades, pero sobre todo en Guayaquil, que era la ciudad con mayores problemas en este sentido y muchos otros sentidos. Entonces nos pusimos a ubicar dónde se podían desarrollar más espacios verdes. Encontramos los terrenos de autoridad portuaria que habían sido cedidos a Sofragua, alegremente, no sin beneficio de inventario, ahí nadie dice nada. Sofragua era una empresa privada, tenía la obligación de desarrollar, de invertir, nunca hicieron nada, ¿ya? Y todos calladitos porque es la argolla local. Entonces, revertimos ese comodato, ¿no? Y eso lo estamos desarrollando para uso público. Ahí está el hospital del Guasmo Sur, de 500 camas, próximamente a inaugurarse. Se van a construir 2 unidades del milenio. El plan más el centro de atención ciudadana, policía comunitaria, las unidades de policía comunitaria, pero obviamente no vamos a poder hacer todo. Y canchas deportivas también, incluso conectadas con el planetario de la Armada, que es una instalación muy buena y una actividad muy interesante, el planetario. Entonces está todo el plan masa, pero obviamente no vamos a poder terminarlo. Entonces ahí tenemos otro espacio verde para Guayaquil.
la isla Trinitaria, la mitad es una salinera. Hay que protegerla, hay que hacer camineras, ¿no? Tampoco vamos a poder desarrollar ese parque, ese espacio público, pero todo lo vamos a dejar diseñado en folleto, informado a la ciudadanía para que se empodere de estos proyectos y no permita más tarde que se construya cualquier cosa en esos lugares. En Fertiza, las canchas de Azoguayas, también hay todo un plan para generar parques. Esos son los Trinitaria y Fertiza, tendrá que continuar el próximo gobierno, Guasmo Sur dejaremos muy avanzado. Lo que sí acabaremos totalmente es la intervención en el Pío López Lara, el Ramón Unamuno, ¿no? Hay 3 instalaciones de Fede Guayas, el estadio, el Coliseo Abel Jiménez y el Yello Úraga para béisbol. Solo se dejará el Yello Úraga porque esa es una construcción muy buena, patrimonial diríamos, unas tribunas maravillosas, muy sólidas, ¿no? Es un estadio bonito, pero no se lo puede apreciar porque todo está cercado, ¿no? Hay una cerca feísima ahí con grafitis, etcétera, por el estadio y por otras instalaciones. Entonces, el Ramón Unamuno, como siempre hay los que dicen no a todo, los que tienen cara de no, y hay los medios que tratan de crear conflicto frente a cualquier iniciativa, dijeron que ahí había una residencia de 40 personas, que miren quién está viviendo ahí. No vive nadie, eso está totalmente deteriorado. Son instalaciones que no sirven para casi nada, y lo poco que sirve va a ser aprovechado. Por ejemplo, las tribunas se están desmontando y eso va a regresar a Fede Guayas si quieren armar las tribunas en otros lados. Pero ese estadio y el Abel Jiménez, que es básicamente un gran galpón, también está tremendamente deteriorado. El Abel Jiménez tiene unos 40 años. Una construcción puede durar siglos, pero si desde el principio fue buena y bien mantenida. El Abel Jiménez desde el principio fue una mala construcción y terriblemente mal mantenida. Entonces, la idea es desmontar todo aquello, hacer un gran espacio verde con el Yello Úraga como telón de fondo, un estadio imponente, que también va a servir para actos públicos, etcétera, festivales, shows artísticos, etcétera, y donde era el estadio y el Abel Jiménez, hacer pues canchas deportivas, pero también juegos infantiles, aparatos de ejercicio al aire libre, camineras, vegetación, que tanto se necesita en ese sector. Ese sector es Cuenca, Capitán Nájera, los ríos, Tungurahua, ¿no? Fue un sector que creció caóticamente. Entonces no hay adecuados espacios verdes y esto va a ayudar mucho al sector. Es el barrio Garay, ¿verdad? Este sector de aquí, ¿no? Sí, ¿no? El barrio Garay. Y esto es un parque de casi 8 cuadras, ¿no? Que van a tener de primera categoría. Entonces son cosas que se necesitaban en Guayaquil. Entonces esto es parte de ese plan de parques. La mayoría dejaremos iniciados, otros son proyectos. Otro parque que ya acabamos es el parque de Huancavilca, donde estaba ese mamotreto que era el edificio del Magal, la licuadora, ¿se acuerdan? Ahí nadie dice nada, ¿no? A nosotros si está subutilizado un aeropuerto y primera página, el escándalo. ¿Cuántos años pasó? Décadas pasó subutilizado ese edificio. Solo se utilizaba la primera planta, era un edificio de 18 pisos, porque siempre fue mal construido. Y adivinen quién lo inauguró. Pues revisen la estadística, la historia. Derrumbamos eso, que además de ser un atentado a la estética, era un atentado a la seguridad de la ciudadanía, ahora tenemos un parque infantil, el Parque Huancavilca. Como parte de este proyecto, entonces también tenemos el Parque La Tarazana. Ese también lo visitamos, está avanzado en un 20%, es más de 1 hectárea, en el sector de La Tarazana, la FAE, etcétera, donde también se requieren espacios verdes. Ahí están los bloques de La Tarazana que sí tienen algunos espacios verdes, pero muy deteriorados. ¿Y qué aprovechamos? ¿De dónde sacamos terreno? Estas eran las bodegas del Banco de Fomento. La primera pregunta que hace un banco con bodega para guardar billetes. No era que estos vendían tractores, acumulaban chatarra, todo eso se les dijo que tenían que eliminar. La chatarra tiene que ser dada de baja, pero por cobardía muchos directores administrativos no hacen nada y dejan acumular eso. Eso no puede pasar en nuestro gobierno. Esa gente será sancionada. Así se les dijo hace unos meses cuando visité solo esas instalaciones. Efectivamente, despejaron las bodegas. Ahí también estaba, para que vean cómo era el país, ¿no? Porque algunos olvidan, en la memoria es frágil, el club de los empleados del Banco de Fomento. O sea, no prestaban plata a los campesinos, pero el club sí tenía, y con piscina, con todo. Y se meten a hacer cosas con plata del pueblo ecuatoriano y ni siquiera las pueden mantener después, todo abandonado. Entonces, estaba todo hecho para despejar sin mayor pérdida y darle otro espacio público, otro parque,
a la ciudad de Guayaquil y en ese sector la Trazana, y también va a haber cancha deportiva y todas las instalaciones, algunas de las instalaciones que hemos mencionado para el Pío López Lara o el Ramón Unamuno. Aquí una reflexión que la hice cuando me dirigí a la prensa en estas instalaciones. El deber del Estado, y esto es para todos, para Banco de Fomento, Banco Central, Contraloría, Fuerzas Armadas, Policía, el deber del Estado es pagar buenos sueldos, dar buen ambiente de trabajo, dar estabilidad, no dar clubes de lujo a cada sector burocrático de servidores públicos. Saquémonos eso de la cabeza. Eso es lo que encontramos. Un país compartimentado y en base de poder, agarra lo que puedas. Habían sueldos de miseria, pero teníamos el club. Y le llamaban centro de capacitación para guardar un poco las apariencias. Vaya, vean, pues el centro de capacitación que tenía en Durán el Banco Central. Hoy es un centro de alto rendimiento, pero tenían discotecas, tenían hidromasaje, pero era centro de capacitación. O sea, además no querían ver la cara de estúpidos, ¿no? Y decían que no había plata. Bueno, ese centro cuesta mucho más que una escuela del milenio. El centro de capacitación, con cancha de fútbol con césped artificial, iluminación, 2 canchas de tenis de arcilla, coliseo cubierto, gimnasio, piscina caliente para adultos, para pequeños, sauna, etcétera, en Quito. Ese centro de capacitación es hoy el Ministerio de Deportes abierto a todo el público y costaba fácilmente 2 escuelas del milenio. No es que no había plata, estaba mal asignada, mal utilizada. Entonces hay que recordar un poquito la historia. Otra reflexión. Alguien dirá, sobre todo algún contratista, si tal vez todavía leemos algo de plata, aunque no hemos puesto en la gran mayoría al día en los últimos meses, oiga, pero ¿cómo usted está haciendo más obras y no me paga todavía? Porque este es un crédito que si no se utiliza en nuevas obras se pierde. Es política contracíclica, es inyectar plata a la economía, lo que se requiere para reactivar la economía. Ahora llaman política anticíclica, meter la plata bajo el colchón y sacarla cuando supuestamente hace falta. Es decir, es crear una necesidad, o sea, se necesitan escuelas, etcétera, pero se pone la plata bajo el colchón y cuando hay más necesidad, ahí se saca esa platita. En verdad, la política anticíclica es invertir los recursos responsablemente como lo hemos hecho y cuando hay dificultades, acceder a financiamiento externo para seguir activando la economía y eso es lo que hemos hecho. El problema es que el golpe ha sido demasiado grande, ¿no? Más de 9.000 millones de pérdidas en exportaciones, 9.000 millones. Por primera vez en 30 años, 2 años seguidos, caen las exportaciones. Y a diferencia de hace 30 años, nosotros no tenemos moneda nacional. La historia sabrá recoger lo bien que manejamos la economía, ¿no? Los impactos fueron mínimos para todo lo que hemos tenido que enfrentar. Pero en todo caso, quiero recalcar que este es un crédito externo que solo se puede utilizar para nuevas obras. De hecho, era para Samanes, pero redujimos las obras en Samanes para cumplir con Guayaquil, en el caso del Parque La Trazana y el parque más conocido como Ramón Unamuno, a los cuales ya nos habíamos comprometido públicamente, nadie había dicho nada. Cuando empezamos a trabajar dicen que hay que remodelar Ramón Unamuno, que fue el primer clásico, etcétera. No podemos vivir de romanticismo, tenemos que ser pragmáticos, ¿no? La Fe de Guaya va a salir ganando, le vamos a dar el Chucho Benítez en vez del Ramón Unamuno, y le vamos a dar un coliseo nuevo en Samanes en vez del Abel Jiménez. Y ese sector tan populoso de Guayaquil va a ganar un parque de 8 cuadras, muy necesario para el sector. Bueno, esto es parte de este programa de parques que incluye también Parque Lago, eso es bellísimo, ¿ya? Funciona, está abierto, pero hay que optimizarlo, no lo vamos a poder hacer en nuestro gobierno, pero esto es algo que debe poner mucha atención el próximo gobierno, el municipio de Guayaquil, porque es un parque bellísimo. El embalse de Chongón es una maravilla para deportes acuáticos, etcétera, y está subutilizado. Este programa de parques también incluye en el futuro la extensión del malecón Simón Bolívar, más hacia el sur del Palacio, de lo que era el Mercado Sur, Palacio de Cristales, ¿no? Ahora. Entonces, ahí hay una serie de astilleros, cosas medio viejas, medio abandonadas, pero apenas anunciamos este proyecto, ya se triplicaron los precios por ahí. Por eso es tan necesaria esa ley de plusvalía. Pero estos serán proyectos para el futuro. Sin embargo, la realidad en cuanto a espacios verdes de Guayaquil, con respecto a hace 10 años, no tiene nada que ver. Ya estamos en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, con Samanes, con Santay, con las riberas del Salado. Sin embargo, necesitamos un poco más de dispersión en los parques. Por eso Guasmo Sur, por eso Ramón Unamuno, por eso Atarazanas, por eso Huancavilca, y ojalá en el futuro Fertiza, donde está Soguayas, y Trinitaria. Bien,
Entonces revisamos pues cómo van los trabajos avanzan y para finales de año, ¿no? Serán entregadas estas obras, los parques. El Coliseo demorará un poquito más. ¿Para cuándo estará? Para abril, ¿no? Para abril. Por si acaso, en el Ramón Amuno, ¿ya? Habrá cancha de básquet al aire libre, porque algunos basquetbolistas me decían, ¿y dónde vamos a jugar? Bueno, vamos a jugar en la cancha de básquet, o pueden coger un bus, ir a San Mano y van a tener el Coliseo, y un Coliseo de última tecnología, ¿no? Con muchos otros servicios también para box, para todas esas cosas. O sea, Fe de Guaya no pierde nada, solo gana. Y gana el centro sur de Guayaquil con un parque de 8 cuadras. Lo que hemos querido es ayudar. Pero algunas veces, dado el nivel de debate en el país, en Guayaquil, el que piensa pierde, ¿no? Y el que quiere ayudar pierde. Porque eso lo tiene problema. Entonces mejor es cruzarse brazos y algunas veces no hacer nada. Eso nunca lo vamos a hacer nosotros, pero ese es un poco el mensaje que dan ciertos sectores oponiéndose a todo el tiempo. Luego de esto, pues, hemos tenido actividades de despacho y nos encontramos en este conversatorio con los medios de comunicación social para luego, pues, de algunas actividades personales, regresar a la ciudad de Quito. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muy amable, muchas gracias, señor presidente. Vamos a la ronda de preguntas de inmediato. Vamos a invitar a Dayana Monroy. Ella viene por el canal Teleamazonas. Por favor, adelante, Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor presidente. Hoy el escenario político de Alianza País es distinto, ha perdido algunos aliados, muchos de ellos se han agrupado en otras plataformas políticas. Esta proliferación de las llamadas unidades, estas alianzas que ha hecho la oposición, bajo su criterio, ¿beneficiará o no al candidato que podría proclamar Alianza País para las próximas elecciones, que sería Glass, Moreno, viceversa? No sé, usted nos dirá cuál es su papeleta ideal. La convención de Alianza País lo va a decir el primero de octubre. Mire, ustedes siempre dicen los que se fueron y nunca hablan de los que vinieron. O sea, yo le podría decir que más gente que ha venido a Alianza País porque ha visto nuestro actuar que la gente que se ha ido. Y los que se han ido, que les vaya bonito, ojalá que no vuelvan, ¿no? Y un mensaje a los jóvenes, independientemente si nos apoyan o no, siempre voten por principios. Y a los traidores ni medio voto, porque hoy nos traicionan a nosotros y mañana a ustedes. ¿Usted puede creer que después de 8 años recién Ramiro González se da cuenta que somos un mal gobierno? ¿Quién puede creer una barbaridad así? Entonces son los oportunistas, ¿no? Los diletantes eternos de la política. Pero, por ejemplo, vea cuántos alcaldes se han adherido a la Revolución Ciudadana. ¿Cuántos alcaldes? Lo acaba de hacer el alcalde Baños, que ganó por Avanza, me parece, ¿no? Los alcaldes de Manabí, los alcaldes de Guayas. Entonces eso no sale en los periódicos, solo sale el traidor que se va. Esos que se vayan, que no vuelvan. Y me parece muy bien que se vayan a Izquierda Democrática, como La Ruptura, están donde siempre debieron estar. Aquí estamos los revolucionarios que queremos un cambio radical, profundo y rápido del país, porque ya hemos perdido demasiado tiempo. Que sigan nomás adhiriéndose a la partidocracia, que nosotros somos esa gente nueva, esa corriente, ese vendaval de frescura, de cambio, para un país que necesitaba urgentemente cosas nuevas. En todo caso, nos parece muy bien que se agrupen y que la ciudadanía entienda a qué nos enfrentamos, ¿no? Lo único que los une es el odio a Correa, son fanescas políticos. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde que se fue Chumpí con Nebot, no? Chumpí y Nebot. Solo el odio a Correa. ¿Cómo se llama el otro? Guillermo Lasso con Salvador Quispe. Solo el odio a Correa. Y obviamente lo de, ¿cómo se llama el otro? Lo del MPD, ahora reciclados de Unidad Popular. El acuerdo, ¿no? O sea, ahora se llaman de centro izquierda para no asustar a la gente. O sea, el MPD es de centro izquierda. Y mire, la izquierda democrática unida o coqueteando con el MPD. La izquierda democrática yo creo todavía que guarda ciertos principios, pero supuestamente partidos de centro, etcétera, unidos con el MPD que han hecho tanto daño al país, a nuestra salud, a nuestra educación. Qué bueno que se unan, para que la gente se dé cuenta lo que significan, que lo único que los mantienen pegados con saliva es el odio a Correa, y qué bueno que estén unidos para nuevamente derrotarlos a todos juntos. ¿Okay? Muy amable, presidente. Vamos a continuar. Nuestro siguiente invitado viene de Gama TV. Emilio Zamora, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Presidente, muy buenas tardes. Hablando un poco del tema político, usted lo ha mencionado, el señor prefecto de Morona Santiago, el señor Marcelino Chumpi, ha manifestado precisamente que el sector indígena de la Amazonía respaldaría la convergencia democrática por la unidad de Jaime Nebot, que abandera Jaime Nebot. La pregunta un poco para usted es en función de, ¿cree usted tal vez que el camino se vuelve un poco más difícil para Alianza País o sigue siendo
para ponerse a pensar partiendo de las cifras que hoy por hoy arrojan algunas encuestas en torno a que existiría una indecisión. Eso por un lado, presidente, en el tema político. Por lo segundo, quisiera conocer cuál es el objetivo que están haciendo en este momento la comitiva de la vicepresidencia con el señor Jorge Glass. Partió el fin de semana para Italia, tiene también que llegar a España, Francia y Bélgica. ¿Cuál es el objetivo de esta gira en Europa? Gracias. Vea, la oposición lo sabe, la oposición seria, por eso hablan de quién queda en segundo lugar y a ver si nos ganan en la segunda vuelta, porque saben que la primera vuelta se la vamos a ganar. No queremos pecar de soberbio, pero confiamos totalmente en nuestro pueblo, en lo que hemos hecho estos años, con muchos errores, pero el balance final es tremendamente positivo. Ecuador ya cambió, o sea, no es nada que ver con el Ecuador del 2006, ¿no? Ni en educación, ni en salud, ni en carreteras, ni en energía, ni en universidades, ni en telecomunicaciones, ni en seguridad. Mire donde mire, ¿no? Nada que ver con el 2006. Entonces la gente no es tonta, pues sabe que hay legado, sabe que vamos por el camino correcto. Y justo el día de ayer tuvimos reunión de buró, o sea, nosotros tenemos encuesta de 8.000 casos, pues, no de 600 casos, 8.000 casos. Y los resultados pues nos llenan de mucho optimismo y de mucha gratitud al pueblo ecuatoriano. Y la oposición lo sabe, la oposición inteligente, la oposición que tiene adecuados analistas. Usted hablaba de indecisión. Sí, siempre hay indecisos, ¿no? Pero pese a esa indecisión, pues los números son fabulosos. Y aquí un periodista falto de ética llamó a los indecisos basureros, ¿no? El basurero de los indecisos. Ojalá recuerden siempre los ciudadanos, ¿no? Tienen todo el derecho a reflexionar, etcétera, pero por eso un periodista el día de ayer de Coavisa, Pinar Gotti, lo llamó basurero a los indecisos. Así maltratan a nuestra gente. Entonces, le insisto, o sea, gracias a Dios hasta ahora, pese a los durísimos momentos que hemos pasado, ustedes saben que normalmente lo político va de la mano con lo económico, el apoyo popular nunca ha bajado del 62, 63%, y las simulaciones electorales nos demuestran que nuestros candidatos ganarían una sola vuelta y que incluso si se unieran todo el resto, lo seguirían derrotando en una sola vuelta. Por eso la estrategia de la oposición es tratar de ganarnos la asamblea para repetir un Brasil, ¿no? Desde la asamblea lograr lo que no lograron en las urnas, ya no con cuartelazos, sino con congresazos, no golpes de Estado desde el Congreso. Entonces eso debe tener muy en claro la ciudadanía para evitar caer en esas trampas. Sobre el vicepresidente, pues él inició una gira para impulsar lo del acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea va a salir. La cuestión es si sale en diciembre o en marzo. ¿Y cuál es la diferencia? Que las preferencias arancelarias con la Unión Europea significan unos 400 millones anuales de beneficio a nuestros exportadores. Si perdemos un trimestre, significa que perderemos unos 100 millones de dólares, que el Estado puede compensar, puede seguir apoyando a nuestros exportadores, pero siempre va a ser más complicado. Estamos muy optimistas, sin embargo, de que se firme en diciembre. Hoy, dicho sea de paso, es el cumpleaños del vicepresidente de la República, he hablado con él, y está muy contento porque lo han recibido de la mejor manera las máximas autoridades en Italia, en España. Enseguida se han comprometido a que sus eurodiputados apoyen al Ecuador y apoyen este acuerdo. Mañana me parece que va a Francia, en los próximos días irá a Bélgica, y hasta ahora pues la gira es un éxito absoluto en cuanto a agenda, nivel y respuesta de las contrapartes que hemos buscado. Entonces estamos muy optimistas de que se firme ese acuerdo con la Unión Europea hasta diciembre, pero en caso de que no llegara a firmarse, pues se firmará en marzo. Y le insisto, sí hay plan B para cubrir esos 100 millones, pero tenemos pues puestas nuestras esperanzas de que se firme hasta diciembre. ¿Okay? Muchas gracias. Les recordamos que este es un conversatorio que es en vivo, en tiempo real, al Ecuador y al mundo. Quiero recordarles a los compañeros periodistas que hay que hacer una sola pregunta en honor al tiempo y en respeto a los demás colegas, si son ustedes tan bondadosos, por favor. Vamos a continuar. Ítalo Ruiz viene de la cadena RTS, por favor, con la siguiente pregunta. Gracias, buenas tardes. Presidente, bueno, Emilio ya le formuló parte de lo que yo le iba a consultar. Quería saber, efectivamente, si las expectativas eran buenas para que ese tratado con la Unión Europea se firme este año. Y bueno, de no hacerlo, usted ya señaló que sería tal vez en abril. Pero tengo entendido que este tratado se está negociando para que llegue a un mejor término que el que tuvo la Unión Europea con Colombia y Perú. ¿Cuáles serían esos mejores términos que serían pues para nuestro beneficio, presidente? Mire, querido compañero, por eso tal vez yo paso como soberbio algunas veces, pero
créame que uno de los problemas que hemos enfrentado, yo creo que la revolución, el país merecía una mejor oposición y que el país merece un mayor nivel de debate político. Por eso yo siempre pregunto, ¿dónde está la academia? Como era el pueblo ecuatoriano, pregunta, ¿dónde está Walter? ¿No? Yo siempre me vengo preguntando hace tiempo, ¿dónde está la academia? Porque se dicen tal cantidad de barbaridades, tantas tonterías, sin el menor sustento académico, empírico, histórico, estadístico, y nadie dice nada. Entonces, por ejemplo, y libre comercio por todos lados. O sea, primero, los que entendemos algo de economía, desarrollo económico, sabemos muy bien pues que los países que se han desarrollado no es con el bobo aperturismo, sino protegiendo el empleo, la producción nacional, la industria naciente. Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, es el país más proteccionista del mundo. Cuando tiene un desarrollo vertiginoso de su ciencia, tecnología y productividad, llega a la frontera tecnológica, a los máximos niveles de competitividad, es que empieza a proclamar el libre comercio, porque solo va a ganar pues si es el más competitivo. Pero tenemos que hacer lo que hizo cuando estaba en nuestro nivel de desarrollo, no ahora que es el país más desarrollado del mundo. Es un error garrafal que se comete frecuentemente en análisis económico. Pero si esto fuera poco, ahora nos quieren decir que es teoría, ley natural, el libre comercio. El libre comercio, le podría decir, es hasta una novedad en historia económica, a partir de la posguerra, y esto es, porque en verdad vendría su generalización de los años 80. ¿Ya? Se dice que Gran Bretaña fue el heraldo del libre comercio. Vaya a ver cuántas veces Gran Bretaña fue librecambista y cuántas veces proteccionista, dependiendo qué le convenía. El libre comercio se entiende sobre todo cuando se reducen tarifas, ¿no? Vaya a ver desde cuándo pasa eso. Pasa de la ronda de Uruguay, cuando los países más desarrollados imponen eso a los países subdesarrollados porque van a ganar con el libre comercio, reducción de aranceles. Y muchos reducen en promedio sus aranceles, pero dejan aranceles muy altos en sus sectores sensibles. Entonces, en promedio, el arancel de Estados Unidos es 4 o 5%. Donde son campeones competitivos es 0%, porque no van a ser competitivas las importaciones. Pero donde tienen problemas son aranceles bien altos, ¿ya? Para que no le puedan entrar bienes más caros. En promedio es bajo, pero hay una dispersión enorme. Entonces, son errores garrafales que se cometen en el análisis económico. En esa ronda de Uruguay, que fue el preludio de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? También se planteó, entonces vamos a nivelar el campo de juego. O sea, nivelar el campo de juego cuando un boxeador pesa 200 kilos y el otro pesa 40 kilos, pero nivelaron el campo de juego. O sea, absurdo. Entonces, por ejemplo, hay cosas que supuestamente son para todos, patentes. También se establecieron en esa época. Los derechos de propiedad intelectual, las patentes. ¿Pero quiénes son los que producen conocimiento? El norte. Pues. Entonces, ¿qué ganábamos los del sur con eso? Pero nivelaron el campo de juego, las mismas condiciones para todos. Pero hay claro beneficio para ellos. La protección de inversiones, ¿quiénes son los que invierten? Los que tienen excedentes, el norte, los ricos. ¿Ya? Entonces todo era en función de ellos. Pero me hicieron creer que nivelaban el campo del juego. Y algunos creen esas tonterías todavía. Pero más allá de eso, más allá de eso, que podemos discutir, hay gente que todavía tiene fe en esas cosas, en la mano invisible, que es tan invisible que nadie la ha visto, ¿no? O sea, lo que sí es una barbaridad es el aperturismo, perder la política comercial cuando ya no tenemos política monetaria. Eso sí es un suicidio. El cuello de botella para el desarrollo de países como Ecuador es el sector externo, no el sector fiscal. El sector fiscal siempre se puede hacer ajustes tributarios, de subsidios y equilibrar las cuentas fiscales. Lo que usted no puede manejar es el sector externo. Entonces, el principal instrumento para equilibrar el sector externo es tipo de cambio. Absurdamente renunciamos al tipo de cambio después de la crisis del 99, confundiendo causas con efectos. O sea, el efecto de la crisis fue la depreciación de la moneda. Por ahí brillantes analistas llegaron a la conclusión, no, que era la moneda la que produjo la crisis. O sea, un absurdo. Y que era que no sabíamos manejar. La nación ecuatoriana era genéticamente inferior al resto de naciones del mundo y no podía manejar moneda propia. Y llegaron a la brillante conclusión que había que eliminarla. Entonces, no tenemos política monetaria, no tenemos tipo de cambio, que es el principal instrumento para controlar, equilibrar el sector externo, que a su vez es el cuello de botella para los países en vía de desarrollo. La economía es como una cadena, su fortaleza se determina por el eslabón más débil. El nivel de actividad económica se sostiene en base al eslabón más débil. Ese eslabón más débil se llama sector externo. O es que Colombia por gusto depreció el peso más de 80%. Y todavía hay gente que dice que caro que esté Ecuador es culpa de Correa, ¿no? O sea, deme tipo de cambio para poder responder. Si los otros me deprecian el peso 80%. Pero insisto, aquí cualquiera habla cualquier barbaridad. Perdimos política monetaria, perdimos tipo de cambio, y hay gente que quiere perder política comercial. Eso es un suicidio.
Por eso hemos sido muy cuidadosos en negociar estos acuerdos comerciales. Creemos en el comercio, no creemos en el libre comercio, no creemos en el bobo aperturismo. Creemos en el comercio que nos beneficie mutuamente. Y para eso hay que poner líneas rojas. Por ejemplo, proteger nuestra pequeña y mediana industria. Por ejemplo, proteger nuestro sector agrícola, más aún cuando compite contra sectores agrícolas que reciben gran cantidad de subsidios. Por ejemplo, proteger un fundamental instrumento de desarrollo que son las compras públicas, lo cual también se quería sacrificar en estos acuerdos. Por eso nos demoramos más que Colombia y Perú. Además de otros problemas, no cumplía la Unión Europea con lo determinado en base al banano, ¿ya? Etcétera. Pero entendamos que Ecuador tenía que ser muy cuidadoso en esta negociación. Con todo respeto, Colombia y Perú ya no tenían casi nada que perder. Tienen tipo de cambio y tenían ya un acuerdo total de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto más sacrificaban con la Unión Europea? Nosotros teníamos muchísimo que perder. Por eso hemos ido con mucho más cuidado. También nos hemos demorado por la falta de anuencia de Perú, sobre todo de Perú. Se demoró muchísimo. Ellos tenían que aprobar la adhesión de Ecuador al tratado y nos hicieron perder muchos meses. Entonces, por eso estamos pues muy apretados en los tiempos. Pero lo esencial es que hay que ir con mucha prudencia para negociar estas clases de acuerdos, porque ya no tenemos política monetaria. Si Colombia y Perú se equivocaron en algo al negociar con la Unión Europea, le van a entrar productos, qué sé yo, lácteos, demasiado baratos que le van a destruir su industria de queso, su industria de leche, puede depreciar la moneda y encarece esa importación y abarata la producción nacional. A nosotros solo nos queda rezar. Entonces hay que tener mucho más cuidado y por eso nos hemos tomado más tiempo para negociar este acuerdo. ¿Okay? Muy bien, sigamos en el programa de hoy y vamos a invitar ahora a Mirta Carrillo. Ella viene por televisión pública. Adelante, Mirta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, usted hace unos minutos se refirió a la aplicación de una política anticíclica frente al manejo económico del país. En esta política anticíclica se puede aceptar la solicitud por parte de los sectores empresariales que ellos piden la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y las salvaguardias. Además, las cámaras empresariales esperan una recuperación económica, aunque señalan que los incentivos han quedado cortos y que han sido entregados a dedo. ¿Qué opina usted? Bueno, entonces que me digan si no los quieren, pues, si se quejan de todo el tiempo. Vea, este muchacho de la Cámara de Comercio, que es la sucursal de Creo, pues, ¿no? Y pobrecito, pues, o sea, defiende sus negocios, porque economía no sabe, te habla cualquier tontería. Pero recordemos un poco la historia, si parece que por gusto se hacen las cosas en este país. Recuerden, en el 2007, 2008 fueron públicas las reuniones con los empresarios que yo tuve, con industriales. Y les dije, señores, me están evadiendo impuestos. Si siguen evadiendo impuestos, reformo. Antes prácticamente era arbitrario el anticipo del impuesto a la renta. Era la mitad de lo que ustedes declaraban el año anterior en utilidades. Entonces era lo que me daba ganas de declarar en utilidades. Y el siguiente año sabía que declaraba la mitad, el anticipo, era la mitad. Y todo el mundo nos evadía impuestos. Entonces les dije, señores, me están evadiendo impuestos. El impuesto sobre ventas, el porcentaje de impuestos correspondiente al total de ventas era 1%, 1.5%, ya era nada. Eso significa que su utilidad sobre venta es menos del 5%. Y nadie se va a creer eso, ¿ya? Me reuní con ellos. Señores, si ustedes siguen evadiendo, ¿ya? Yo les reformo la manera de calcular el anticipo, poniendo factores que no pueden eludir, como nivel de activos, como nivel de ventas, etcétera. Y además, se los pongo como un impuesto mínimo, porque pierdan o ganen, ustedes están consumiendo recursos sociales, recursos de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, en muchos países hay impuestos sobre activos. Gana o pierde la empresa, pagan el impuesto sobre activos. Entonces, ese era el concepto de impuesto mínimo. Se lo dije, siguieron evadiendo. Entonces, en el 2008 cambiamos la forma de calcular el anticipo. Entonces, ya se olvidaron por lo de la Cámara de Comercio. Y vaya, revise pues el impuesto que pagan muchos de estos señores que tanto reclaman. Porque todavía hay evasión. Menos que antes, pero todavía hay evasión. Algunos parecían ser la Madre Teresa de Calcuta, que trabajan gratis, sin utilidades, etcétera. Entonces, nos quieren impresionar. No se dejen impresionar. Y que las salvaguardias, claro, del sector comercial, no mercantil. Entonces, por supuesto que hay un sector, por eso se llama política económica, que se ha afectado con las decisiones de política para proteger el bien común, producción, empleo nacional. Entonces, se van a encarecer con las salvaguardias algunas importaciones, pero son las importaciones que tienen producción nacional y eso genera empleo nacional, eso protege ingreso y empleo. Entonces, ellos lo que quieren es hacer negocio, así no quede nada en el país. Y vea qué país del mundo se ha desarrollado solo comerciando, importando,
y sin producir nada nacionalmente. Ah, pero es que las salvaguardias, aranceles adicionales, devuélveme el tipo de cambio. Si mucho más eficiente es el tipo de cambio. Pero así es el simplismo, ¿no?, en los análisis y cuando se defiende negocios y no se sabe de economía. Ya renunciamos a política monetaria, quieren cero aranceles y sálvese quien pueda. Entonces, lastimosamente, pues algo sabemos de economía, entendemos que esta gente habla básicamente de la defensa de sus negocios y también de la politiquería, porque la Cámara de Comercio de Guayaquil es una sucursal de Creo y una sucursal de pobrísimo nivel analítico y académico, dicho sea de paso. Entonces nosotros iremos tomando las medidas en función del bien común y que refrescarles un poquito la memoria pues, a ciertos empresarios, que el anticipo de impuestos de renta, el nuevo método que se estableció, era porque evadían los impuestos. Personalmente me reuní con ellos, con muchos de ellos, y le dije, me sigue evadiendo los impuestos, y cambiamos la fórmula, y efectivamente lo hicimos, y se disparó la recaudación de impuestos, dándonos la razón, el tiempo, de que nos estaban evadiendo impuestos. Seguimos. Vamos a invitar ahora a Walter Villarreal. Él viene por TC Televisión. Walter, adelante, por favor. Presidente, y con todos, muy buenas noches. El Fondo Monetario Internacional ha entregado un crédito y en su tiempo, Luca Ricci, que dijo que este crédito se lo iban a entregar sin condicionamientos, pero del dicho al hecho, presidente, fue así, no hubo ningún tipo de condicionamiento por parte del FMI, que a propósito ha tenido que corregir sus expectativas de crecimiento en la región. En el caso del Ecuador se puede hablar ya de un cambio económico y de una superación de dificultades, presidente. Gracias, Dios le bendiga. A ver, fue sin condicionamiento, si no, no lo hubiéramos aceptado. Es lo que siempre dijimos, en vez de poner la plata bajo el colchón, como que si eso es gratis. Eso significa no tener escuelas, no tener salud, no tener carreteros, etc. Es como en el antiguo Egipto guardar los granos, en lugar de preparar multipropósitos para seguir produciendo con sequía, con inundaciones. En el siglo XXI es otra la lógica. Entonces, siempre dijimos, en lugar de meter la plata bajo el colchón, nosotros vamos a tener líneas de contingencia, que han funcionado bastante bien, del BID, Banco Mundial, CAF y ahora del Fondo Monetario. Con la diferencia que el Fondo Monetario, lo cual es correcto macroeconómicamente, BID, Banco Mundial, CAF, es para atender las zonas afectadas por el terremoto. Fondo Monetario es para balance de pago, sector externo, porque entienden que cuando tiene un terremoto que le cuesta 3.000 millones de dólares, que le destroza centenas de millones en medios de producción, entre ellos camaroneras, va a dejar de exportar, tendrá que importar hierro, etcétera, para reconstrucción y va a tener un problema en el sector externo. Entonces, ese crédito del fondo, casi 400 millones, es básicamente para balance de pagos, es un crédito de contingencia y es sin condicionamiento. Sobre las predicciones del fondo, ¿cómo le explico? El fondo sería como un vulcanólogo que se equivoca, no al predecir cuando erupciona un volcán, sino después de que erupcionó, y dice que erupcionó otro volcán. O sea, no le aciertan nunca. Pese a eso, todavía cierta prensa le da palestra a esta gente. Acuérdense, revisen las notas. La predicción del fondo fue en abril, días antes del terremoto. Dijeron que íbamos a crecer 4.5%. Le dimos, están locos. Pero la prensa sacó lo que decía el Fondo Monetario. Todavía ese coloniaje, el alma de vasallo de alguna gente, ¿no?, y de algunos periodistas. No, lo que valía era el fondo, 4.5. Usted se imagina un país con las dificultades que estamos afrontando, precio del petróleo por debajo de los 20 dólares, que venga un burócrata internacional que a la final ni conoce Ecuador a decir que vamos a crecer 4.5. ¿Qué inversión va a venir? ¿Cuántas líneas de financiamiento se nos cierran? Es irresponsable. Y dijimos, no es verdad. 5 meses después, corrigen el error, el pequeño error del 100%. Ahora dicen que vamos a crecer 2.3. Con un terremoto de por medio. Es decir, que debió crecer la tasa negativa. ¿Sí me explico? Pese a eso, o sea, imagínense el margen de error. Solo el terremoto nos hace crecer 0.7. Más los 4 o 5 que habían predicho, era 5.2 que habríamos de crecer. Ahora se reduce a 2.3. ¿Ya? Y de hecho va a ser mucho menos, también está equivocada. Pero en 5 meses, un margen de error del 100%. Y en vez de tener algo de dignidad, pedir disculpas, ahora se ponen a proyectar la economía nacional hasta el 2021, que recién en el 2021 vamos a crecer. O sea, ya pasaron de economistas a astrólogos, pues ya no son especialistas en mercado, sino Walter Mercado, pues eso es una gugayala. O sea, eso es ridículo, es irresponsable. Entonces, da indignación, porque qué daño que le causan a los países, y tienen todas las clases de inmunidad y pueden decir cualquier barbaridad, le hacen un gran daño al país, ya mandan malos mensajes a los mercados internacionales, no entienden nada de lo que estamos haciendo,
y no les pasa nada a ellos. Los que sufren son los países víctimas de estos irresponsables. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario, no sé cómo denominarlo, rocambolesco, ya ridículo, absurdo, pero de todos modos se irá en los titulares de cierta prensa, ¿no? Imagínense si yo me equivocara 100% de una predicción, ¿qué me estaría diciendo la prensa? Estos señores calcularon al principio de abril que íbamos a crecer 4.5, vino el terremoto y después dicen, no, solo va a crecer 2.3. O sea, un error de 100%. Y no contentos con eso, proyectan la economía hasta el 2021. O sea, estos señores en el 94 sabían lo que iba a pasar en el 99. En el 2011 sabían lo que íbamos a pasar en el 2016. ¿Quién puede creer esas tonterías? Sin embargo, cierta prensa, incluido Diario El Telégrafo, dicho sea de paso, repite y da espacio a esta irresponsable burocracia internacional que le ha hecho tanto daño a Ecuador, a América Latina y al mundo entero. Pero bueno, habrá que seguir con esta gente ahí diciendo cualquier tontería. Nosotros iremos trabajando y estamos muy optimistas de que las políticas económicas aplicadas han dado resultados, se ve un cambio de ciclo, este semestre vamos a crecer ya y el 2017 con mucha probabilidad también creceremos. Vamos a una siguiente pregunta, señor presidente. Byron Soriano viene por la cadena Super K. Adelante. Buenas tardes, señor presidente y autoridades. El grupo de asambleístas de Creo ha manifestado de que los juicios que se le está planteando al candidato Guillermo Lasso por parte del economista René Ramírez y al señor Eduardo del Pozo, por parte suya, señor presidente, se debe a que el grupo de Alianza País no estaría a la par para competir en las próximas elecciones con los candidatos de Creo y que esto se trataría de victimizarse y que se le estaría pidiendo cárcel para ellos. ¿Esto se trataría de una campaña o simplemente tratan de victimizarse, señor presidente? Buenas tardes. Usted lo ha dicho, es la victimización de los cobardes, por lo que no tienen cómo sustentar sus palabras y no tienen la decencia de decir me equivoqué, disculpe y se acaba el problema. Ahora resulta que yo persigo a Eduardo del Pozo, del Pozo se llama, ¿no? Una vez en mi vida lo he visto, porque es vicealcalde. Resulta que creo que el proceso se puso en junio, cuando todavía nadie sabía que iba a ser vicealcalde. ¿Y por qué? Porque es una radio defendiendo a su patrón por el banco en paraísos fiscales y todo eso, que yo ganaba juicios a dedo, que sacaba la plata del país a paraísos fiscales sin pagar impuestos. Entonces ahora dice cobardemente que nunca mencionó mi nombre, ¿no? Entonces que diga a quién se refería, si no es un gran mentiroso. Entonces ni siquiera tiene la hombría de bien de afrontar sus responsabilidades. Y lo de Lasso es peor. O sea, es un tipo tan inconsistente, tan cobarde que se mete con la familia de la gente. No hay derecho. Hay límites en política, por favor. Hay límites. O sea, su pelea con el secretario nacional de Ciencia y Tecnología y se mete con la esposa, que gana doble sueldo, ¿no? Se le muestra que no es verdad. Ah, es que yo lo leí en mi loja, pues el blog de Marta Roldós. ¿Quién le puede creer pues a esa señora? Imagínense si llega a ser presidente, pues entonces lee cualquier tontería y la dice a los cuatro vientos. Y en vez de decir me equivoqué, disculpe, este señor que habla tanto de la familia, que se da tantos golpes de pecho, estoy convencido que el problema del Ecuador no es escasez de golpes de pecho, sino abundancia de pellejos demasiado duros. Este señor que está en Curuchupa, se le olvida que el Evangelio dice quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Quien dice una mentirita, dice también una mentirota, ¿no? En vez de pedir disculpas, me equivoqué, se me fue una palabra de mano, puede pasar a cualquiera. No, victimizarse. Y ver como estrategia política, a ver si gano un voto, me voy preso, y es que es perseguido por pensar diferente y perseguido por Correa, ¿no? Tenga un poquito de decencia, inaugure la decencia, la ética, y pida disculpas frente a la tamaña mentira que dijo, y no se vuelva a meter con la familia de la gente. Que tenga un poquito de decencia. Muchas gracias, presidente. Tenemos una siguiente pregunta. Jorge Barona viene por Agencia Andes. Por favor, Jorge, adelante. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es la siguiente. Luego de que la justicia resolvió el día de ayer capacitar a los soldados 120 días para que justamente se capaciten en temas de sujeción al poder civil, ¿no, verdad? Y constitucional. ¿Qué opinión le merece si que ya es hora de que se depongan estas ciertas actitudes beligerantes de cierto sector de las Fuerzas Armadas, señor presidente? Yo así lo creo. A mí me da pena mucho lo que sucedió el día de ayer. ¿Usted cree que para mí es agradable tener que poner como presidente de la República acciones de protección para que reconozcan que soy superior a las Fuerzas Armadas? Para evitar que un consejo de disciplina, 4 o 5 oficiales, cambien la Constitución y digan que cualquier oficial de rango bajo puede insultar, no puede insultar al mayor, el capitán,
el mayor no puede insultar al coronel al general, pero todo sí puede insultar al presidente de la República porque él no es superior de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿cómo vamos a aceptar una barbaridad así? Lastimosamente, pues, por ciertos sectores absolutamente fuera de época, de la época de las cavernas, sobre todo en el sector pasivo y parcialmente en el sector activo, pagan la mayoría de grandes soldados y grandes oficiales que tenemos. O sea, no he leído en detalle la resolución de la jueza, pero que publicaron los periódicos, a mí me apena mucho. O sea, yo tengo un principio en la vida: vence, demuestra que tenías la razón, pero no humilles. Eso es humillante. Decir que se tienen que capacitar los comandantes no se tienen que capacitar en nada. Tenemos grandes comandantes. Luis Castro es un extraordinario general, extraordinario ser humano, y muchos otros comandantes. Pero por unos cuantos que quisieron romper la Constitución, someter al poder civil, burlarse del presidente, no como Rafael Correa, como presidente de la República, pagan todos. Y eso es una mala noticia para todo el país y para mí principalmente, que tengo tantos queridos amigos en las Fuerzas Armadas, a los cuales aprecio muchísimo, ¿no? Entonces, me apena mucho la decisión, no en la parte que dice que reconozcan que el presidente es su máxima autoridad, eso es lo que buscamos, sino que los mande a capacitar, porque no es justo para gente que tiene muy claro su rol como soldado en el orden institucional, en el Estado de Derecho, etc. Esto fue fruto, básicamente, de un sector de la Armada, por orden de un almirante que está identificado y que en los próximos días pasará a disponibilidad. Y ojalá que esto ya acabe, que no traten de nuevo de volverse a burlar del Estado de Derecho, de la Constitución y del presidente de la República, no por Rafael Correa, sino por respeto a todo el pueblo ecuatoriano, a esa elección en las urnas de ese pueblo. Entonces, ojalá que se supere lo más rápidamente posible este triste episodio, como el episodio del ISFA, que nos cobraron 41 millones de más y no devuelvo porque soy el bacán del barrio. Y la primera pregunta que teníamos que hacernos es ¿por qué tenía esos terrenos el ISFA? Ah, los compramos. ¿Y por qué no lo puedo comprar usted? ¿Alguno de ustedes se enteró? Entonces es una argolla. Creen que el IFA es extensión de las Fuerzas Armadas y para ellos solitos. Y es un grupo, no son todos. Y le meten a los oficiales de menor grado que el IFA es autosostenible y por eso están destruyendo al país. Porque por eso entonces los soldados tienen que aportar 23%, mientras en el sector civil se aporta 11,45, me parece. Se perjudican los soldados. Se perjudica el empleador. En el sector civil tenemos que pagar, pero 11,15 tienen que aportar ellos. El Estado a los servidores públicos les aporta 9,45, acá tenemos que aportar 26%. Además de eso, tenemos que subsidiar directamente las pensiones del 60%. Además de eso, agarra lo que pueda. Hotel Marrio, tierra, véndele 6 veces más caro al propio gobierno, como que si está ganándole a Donald Trump, no a tus propios hermanos, donde está sacando la plata de la medicina, de los libros, etc. Y además de eso, aumentemos el número de soldados para que mantengan a los pasivos, la defensa nacional en función de las pensiones jubilarias. Y todo para que ciertos generales de la prehistoria, fascistas, ¿no?, nos ganen $5.000 y vayan a hacer politiquería. Eso es lo que tiene que acabar, compañeros. Y les insisto, eso no pasa por la mayoría de nuestros soldados, que son grandes seres humanos, grandes profesionales, sino por unos cuantos, que hemos detectado que tienen una mentalidad totalmente retrógrada y tienen derecho a tenerla. Nos apena mucho. No tienen derecho, ¿ya?, a ser deliberantes porque tienen el arma en el cinto. Eso contradice el principio mismo de la democracia, las bases de la República. Ojalá esa gente no vuelva a estar en nuestras Fuerzas Armadas. Pero mientras esté, por lo menos tiene que ser obediente al poder civil y no deliberante y desafiante a ese poder. Ese es el mensaje. Y ojalá se supere este triste episodio lo más rápidamente posible. Seguimos en este conversatorio desde el gobierno zonal aquí en Guayaquil. Vamos a invitar a Luis Encalada, viene por Radio Tropicana. Luis, por favor. Señor presidente, buenas tardes y colegas presentes. Siguiendo con el mismo tema, la candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cinta Viteri, ha manifestado que en caso de llegar al poder va a restituir las pensiones a los militares. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? ¿Qué pensiones? ¿Qué pensiones se les ha quitado, si me puede decir? Ella manifiesta que son las pensiones, en caso de llegar a la presidencia, donde se va a dar todos estos labores positivas a los militares. Como usted manifestó hace mucho tiempo, usted cuando estuvo en los años 9 años atrás, usted aumentó en las Fuerzas Armadas de 400 al 500%. Más o menos me refiero a ese sentido. ¿Cuál es su nombre, compañero? Luis Encalada. ¿Ah? Luis Encalada de Tropicana. ¿Se me puede decir qué pensiones se han quitado para restituirlas? No, simplemente ella dice que va a restituir las pensiones. Usted sabe tanto de pensiones militares como de economía, pues está hablando tonterías. Pregúntele a ella qué pensión va a restituir, para poder responderle la pregunta. Okay.
Muchas gracias. Vamos a ir a la última pregunta, señoras y señores. Yasmín Bustán, de la revista Zona Libre, está con nosotros. Por favor, la pregunta. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, señor presidente. A finales de mes se realizará el tercer encuentro latinoamericano progresista, el LAC 2016. A nivel regional, ¿cuál es el sentido de tener un encuentro de este tipo cuando existe una avanzada de la restauración conservadora en países como Brasil y Argentina? Se hace imprescindible una reflexión regional permanente al permanente bombardeo pseudocientífico de teorías que desacreditan a los gobiernos progresistas y a sus democracias, señor presidente. Mira, paradójicamente, no solo en América Latina, en el mundo entero, la mayoría somos minorías. Porque tenemos el amplio apoyo popular, pero no tenemos el apoyo de los poderes fácticos, los que condicionan la opinión pública, los que el poder de la fuerza, el poder económico, el poder mediático, el poder financiero, etcétera. Entonces debemos estar mucho más atentos nosotros. A nosotros no nos perdona ningún error. Le puse un ejemplo hace unos minutos. Si hay un aeropuerto subutilizado, ahí está, primera página. O se compran máquinas que se han demorado en instalar en los correos, todo un programa. Pero 30 años estuvo aquí un edificio de 18 pisos con una sola planta utilizada, inaugurado por León Febres Cordero. ¿Usted escuchó alguna vez algo? ¿Ok? Entonces, los gobiernos progresistas debemos ser mucho más cuidadosos y por eso la importancia, siempre ha sido importante esta clase de encuentros para homogeneizar discursos, esclarecer visiones, etc. Pero es más que nunca, porque ya no se trata solo de una restauración conservadora, se trata de un nuevo Plan Cóndor. El Plan Cóndor en los 70 fue un acuerdo entre dictaduras militares para aplastar todo lo que oliera comunismo, izquierda. Hoy saben que América Latina no va a aceptar esas botas, pero utilizan otros métodos, ¿no? El bombardeo mediático, los golpes de Estado parlamentarios, como ha sucedido en Brasil, el acoso económico, fíjese, el dinero electrónico aquí, en otros países otra clase de boicot, para ver si desestabilizan a los gobiernos progresistas. No es casualidad que tan descaradamente ciertos militares pasivos y lastimosamente algunos activos, como el capitán Ortega, con ese vergonzoso panfleto político que envió, se hayan sacado la careta. O sea, lea eso, ese manifiesto político. O sea, rayan el fascismo. Es lo más cavernario que he visto en América Latina en los últimos años, lo he dicho. ¿Ya? Hace unos años, un general retirado hubiera tenido vergüenza de defender algo así, de decir que las tensiones con las Fuerzas Armadas empezaron por la Comisión de la Verdad. Le hubiera dado vergüenza. Hoy la han perdido. Están empoderados por ese nuevo Plan Cóndor. Usted lo ha dicho. Parte de ese Plan Cóndor es Brasil, el acoso a Venezuela y el permanente acoso a los gobiernos progresistas de la región. Por eso, y más que nunca, es necesario ese LAP, que es un éxito, es tercer año consecutivo que se realiza. El proceso ecuatoriano, la Revolución Ciudadana, es referencia a nivel mundial. Nos vienen cerca de 80 partidos, movimientos de alrededor del planeta, prácticamente toda Latinoamérica, muchos de Europa, ya incluso asiáticos, que ven, ¿no?, con mucha atención la Revolución Ciudadana en Ecuador, y es para reflexionar sobre todo lo que estamos enfrentando, reconocer, la derecha tiene una ventaja, la une en sus intereses, a la izquierda en cambio la divide en sus principios, ¿no? A la derecha la une en sus fines, el negocio, toditos hablan lo mismo, cámaras de comercio, etcétera, porque están defendiendo negocios. En cambio en la izquierda nos vimos peleando porque cada uno es más purista que el otro. Debemos consensuar objetivos, saber qué estamos enfrentando, superar tonterías que hacen inviable cualquier proyecto político, por ejemplo el ecologismo infantil. ¿Usted se imagina qué sería de Evo, qué sería de la Revolución Ciudadana sin petróleo, sin minería, como dice cierta pseudoizquierda? Y si usted no firma esas tonterías, ya no es de izquierda, ¿ya? Entonces superar esos simplismos, ir a lo verdaderamente esencial, el poder al pueblo, a las mayorías, identificar los poderes fácticos, identificar las trampas que nos ponen a nivel regional y a nivel mundial, las restricciones, un orden mundial que no es solo injusto, es inmoral, todo está en función de los poderosos. Una nueva edición del trabajo donde nosotros tenemos que producir aire puro, no tocar la Amazonía, no tocar un árbol, morirnos de hambre, morirnos de sed al lado de la fuente, para que ellos vengan a turistear, para que ellos contaminen el aire, consuman el aire que nosotros producimos, pero eso sí, el conocimiento que ellos producen nos lo venden carísimo. Todas esas cosas hay que reflexionar como izquierda, modernizar el lenguaje izquierda, ya superar el antiimperialismo, el anti-esto, el anti-otro, que no atrae a ningún joven, sino plantear nuevos objetivos, nuevos lenguajes, nuevas semánticas, nueva estética,
Y para todo eso nos ayudan estos encuentros. Pero siempre ha sido importante. Hoy es urgente, porque ya no estamos enfrentando solo una restauración conservadora. Estamos enfrentando un nuevo plan Cóndor en Latinoamérica. Señor presidente, muchísimas gracias por haber atendido el programa de hoy. Agradecemos a los señores ministros, al señor gobernador, a los medios de comunicación en el país que retransmitieron este programa y, por supuesto, a los periodistas que participaron. A todos, una muy buena tarde. Tele Ciudadana presentó Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde Guayaquil. Inicio de espacio promocional. La República Bolivariana de Venezuela será sede de la 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, a celebrarse en la isla de Margarita. Este 17 de septiembre, acompaña al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien representará a Ecuador en este trascendental evento. Un foro de concertación política conformado por 120 países.